Muy buenas amigos, hoy vamos a hablar de cómo China está controlando la expansión de Omicron. Y de paso vais a ver el ambiente de compras para el año nuevo que se respira en un mercado de comida muy cercano. Os aviso de que el contraste con esta parte del centro, mucho más moderna, es bastante grande. Y otro pequeño aviso, al grabar en esa primera zona tuvimos algunos problemas de interferencias con el sonido que creemos que podemos solucionar para la próxima vez, pero os pedimos disculpas si os molestan. Después de varias semanas, de acuerdo con algunos expertos, hasta un mes desde que comenzó la transmisión comunitaria, seguimos con muy poquitos casos diarios, incluyendo los de Delta. De hecho, desde el día 18, cuando se informó de 127 nuevos casos, hemos ido bajando hasta 23 en todo el país. Por cierto, estos días estamos viviendo literalmente dentro de una nube, dentro de la niebla. Apenas tenemos visibilidad a más de 200 metros y en estas condiciones, como comprenderéis, no podemos utilizar el dron. Bueno, técnicamente podríamos volar con él, pero no íbamos a ver ni torta. ¿Y por qué no se multiplican los contagios, como muchos, sobre todo desde fuera, habían previsto? Pues entre otras cosas porque están haciendo pruebas PCR a una escala probablemente nunca antes vista. En nuestro vídeo de viaje a Guangzhou os contamos cómo ahora se pide realizar una de estas pruebas a viajar entre provincias. Y aunque entonces no era obligatorio, en esos momentos en gran parte del país tienes que hacerlo incluso dentro de la misma provincia. A ver, en principio no hay una norma a nivel nacional que exija hacer estas pruebas. Lo que dicen desde el gobierno central es que cada zona tiene que prepararse para prevenir brotes en los desplazamientos por las vacaciones de Año Nuevo. Además, algunos expertos han insistido en que no deberían aumentar las restricciones para la población procedente de zonas sin riesgo. Pero en la práctica, muchísimas localidades, especialmente las no tan grandes, están pidiendo a la gente que regrese que se hagan una PCR. No es raro que haya puntos de control en las estaciones de tren o en las salidas de las autopistas, y si no te has hecho el test, al que se suele dar 48 horas de validez, es posible que te pidan que te hagas uno nada más llegar. Mirad, este es el mercado que hemos mencionado antes. No sabéis qué olores más intensos y ricos hay aquí. Ayer aprovechamos para hacer la compra y llenar la despensa, pero tranquilos que no hay ninguna situación de emergencia a la vista. Es más, ya estamos un poco empachados porque en China, si celebras la Navidad, para cuando te das cuenta viene el Año Nuevo, el festival de primavera, y son 2 meses de zampada en zampada. Yo tengo que hacer bastante más ejercicio de lo normal para compensar, porque si no engordo peligrosamente y no veáis las broncas que me echa Lele. Sida, Chaputo, esta chica nos pregunta si estamos haciendo un vídeo. En nuestro caso, por ejemplo, ya nos habían llamado desde el pueblo de Lele para recomendarnos no regresar, y si lo hiciésemos tendríamos que avisar con antelación y hacernos la prueba, por supuesto. Pero a ver, nosotros vivimos en un lugar de bajo riesgo. Si regresásemos desde una provincia o región que haya tenido un brote en los últimos 14 días, aunque fuese en otra localidad, tendríamos que hacernos una PCR al llegar, informar de nuestra temperatura 2 veces al día durante 2 semanas, no reunirnos con gente a menos que sea necesario y repetir la PCR en 7 días. O sea, si vienes de las provincias de Shanxi, Henan o Guangdong, o de grandes ciudades como Pekín o Tianjin, con estas normas te están diciendo que casi mejor te quedes ahí. No te pueden decir que no regreses, eso sería ilegal, pero estamos hablando de la provincia donde comenzó todo, y a lo mejor son más estrictos porque no se pueden permitir otro gran confinamiento. Aunque también es posible que en otras provincias exijan más, y si pasamos al nivel local de las ciudades pequeñas y los pueblos puede ser todavía peor. Ya os dijimos que ahora mismo ningún líder quiere que su localidad se convierta en la protagonista de un brote en plenas vacaciones, especialmente con las Olimpiadas de Pekín tan cerca. Nosotros probablemente no regresaremos al pueblo de Lele, pero ya hemos comprobado el aumento de las restricciones al viajar a Fenghuang, localidad que se encuentra dentro de esta provincia. No os aburrimos con ello en el vídeo porque lo hicimos pensando en que se siga viendo una vez superada la pandemia, pero al preparar el viaje nos dimos cuenta de que íbamos a tener problemas si no nos hacíamos una PCR. Primero llamamos al Centro de Prevención y Control de Enfermedades del condado de Fenghuang y nos dijeron que en principio no era obligatorio, pero que nos recomendaban hacerlo para facilitar las cosas. Y efectivamente, cuando llamamos a las casas rurales y hoteles para hacer una reserva, todos ellos nos pidieron el test. Ya sé que esto suena como un incordio, algo
algo muy complicado y molesto, pero desde nuestro punto de vista no es para tanto si tenemos en cuenta lo que ganamos en cuestión de prevención. El día anterior al viaje fuimos al centro de salud de nuestro barrio porque nunca lo habíamos hecho así. Nos hicimos el test en cosa de 15 minutos, pagamos unos 5 euros, pero en realidad podíamos haber ido el mismo día en que tomábamos el tren a la estación y hacerlo de manera más rápida sin pagar un yuan ni esperar a los resultados. En estos momentos necesitan entre 4 y 6 horas para tenerlos, pero como no te los piden para hacer la reserva en el hotel, basta con que los enseñes cuando se acerque la hora de hospedarse y ya está. Y todo esto se refleja en tu código de salud sin necesidad de más trámites ni papeleo. A nosotros no nos fastidió el viaje ni mucho menos, hace que estemos más tranquilos y no creo que seamos los únicos que lo ven así. Es más, estas medidas incluso podrían animar a realizar ciertos viajes porque con ellas es menos probable que te contagies y te quedes confinado como turista, que es de lo peor que te puede ocurrir, porque al carecer de una residencia en la localidad que estés visitando es muy probable que te toque pagar el hotel o a ver dónde te meten. Con un poco de suerte a lo mejor al final el centro de aislamiento te sale gratis, pero a caballo regalado no le mires el diente. 你们好，我是湖南的长沙的一名抖音的网红，大网红啊，知道不？你看2000、3000多人在看我直播呢。对，你是哪里的人？你是哪里的？是哪里的？西班牙。你是西班牙的，你呢？我是湖北的。你们两个相爱了？对。我去，你们生小孩了吗？有。结婚了。还有我干爹，我也在，我大哥是干爹。大哥，你出名了，大哥，你出名了，大哥，干爹。谢谢你们，对，欢迎来中国玩。Por lo demás, aquí en Changsha, total normalidad. Muchísima gente sin mascarilla. Mirad, ahora vais a ver a un grupo de personas que van a pasar junto a nosotros. A ver, con disimulo. A ver cuántos de ellos la llevan. No es como en Guangzhou y además para entrar a centros comerciales como este tampoco piden el código de salud. En principio estas medidas solo van a durar hasta que terminen los desplazamientos por las vacaciones de Año Nuevo. No sabemos qué pasará después, pero a lo mejor es una estrategia que funciona mejor. Quizás aumentando un poco las restricciones de cara a los desplazamientos se consigue una mayor relajación dentro de las ciudades. A ver, como hace tiempo que no me suelto con mi opinión, hoy os voy a decir que a mí estas medidas no me molestan en absoluto, es más, las prefiero antes que preocuparme por el virus y Lele ya ni te cuento. Es comprensible que en algunos momentos comparemos al COVID con la gripe, pero no son lo mismo. Pero bueno, si en otros países están cansados y prefieren convivir con el virus, nosotros lo entendemos. Lo que no nos hace tanta gracia es cuando desde fuera dicen que en China deberíamos hacer lo mismo. No, hombre, a nosotros dejadnos tranquilos que estamos muy bien así. Hace poco aquí se ha viralizado un artículo de la revista The Lancet que habla de dejar de considerar esto como epidemia en marzo de este año y los comentarios han dejado bastante claro que la gente aquí prefiere seguir con la política de 0 casos. ¿Os acordáis del paquete que nos envió la familia de Javi? Pues ha habido contagios de Omicron por esta vía y el brote de Pekín, que ya está bajo control, comenzó así. Ahora en algunas de las más grandes ciudades, por lo que sabemos nosotros solo son un par, si recibes algo proveniente de otros países, tu código de salud se pone amarillo y tienes que hacer una PCR varios días después para que vuelva a estar en verde. En los medios extranjeros a menudo se cuestiona esta forma de contagio y os la presentan como una especie de cuento de los chinos para echar la culpa a otros países. Pero aquí ya está comprobadísimo que puedes acabar con COVID si entras en contacto con productos contaminados. Ya ha ocurrido unas cuantas veces. ¿Y por qué nosotros no nos hemos contagiado? Bueno, en primer lugar porque no todo lo que se manda desde fuera viene con el virus, obviamente. Y en segundo lugar porque depende mucho de las condiciones del envío. Si se realiza rápido y con frío, aumentan las probabilidades de transmisión, pero en nuestro caso tardó 3 semanas. Es muy difícil que el virus sobreviva. El brote de Omicron de Pekín, por ejemplo, fue causado por unos documentos enviados desde Canadá y recibidos en solo 4 días, pero lo más habitual es contagiarse con productos congelados. También hay zonas donde están haciendo test masivos sin detectar ningún caso, como las ciudades de
Harbin y Qiqihar, en la provincia de Heilongjiang. Hablamos del extremo noreste, una región donde hace mucho frío y de localidades con puertos importantes o en la frontera con Rusia. Y si hacen esto, una vez más es porque quieren evitar sustos durante las vacaciones. Y en el extremo sur-suroeste, en las fronteras con Vietnam o Myanmar, por ejemplo, está ocurriendo otro tanto. Allí están ya muy acostumbrados a las medidas, también un poco cansados de ellas, y en alguna ocasión han pedido apoyo directamente al gobierno central, cosa más que comprensible porque si en el resto del país vivimos en normalidad es en gran parte gracias a su sacrificio. Al final, por muchos dramas que nos montemos, para el 99% de la ciudadanía estas medidas no son gran cosa. No es más que un momento y a cambio vamos a poder pasar el festival de primavera en paz. El marrón es sobre todo para el personal encargado de organizar los test, meternos el bastoncillo en la nariz o la boca y analizar las muestras a toda prisa. Ellos también tienen ganas de vacaciones, pero tienen que estar trabajando. Y ya sé que en los medios a menudo os los presentan como una especie de malvadas fuerzas del orden, pero a nosotros nos tranquiliza ver todo lo que hacen para que estemos libres de contagios. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis dar un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!